La música hecha por la guita es un bajón, se escucha enseguida. Cuando hay algo que comunique, que es una necesidad y que es lindo, que va más allá de cómo te fue, cuánta guita vas a cobrar y demás, vale la pena. Es pianista, compositor y arreglador. Artífice de grandes encuentros en el escenario, el estudio de grabación y la tele, tocó con todos, de Saluzzi a Los Redondos, de Spinetta a Trueno. Hoy en la Agenda TV recibimos a Lito Vitale. Hoy vamos a conversar con Lito Vitale, lo que equivale a decir que vamos a recorrer 50 años de música popular argentina. Iremos transitando por donde nos lleve la conversación entre el rock, la proyección folclórica, la música de raíz, el tango, las innumerables alianzas y encuentros que fuiste tejiendo y que seguís tejiendo, muy significativos para la música popular. Y si querés podemos arrancar por el presente con dos duplas que son muy significativas y actuales en tu camino. Por un lado, el binomio con Hilda Lizarazu en torno a la música de Charly García y por otro, la alianza ya histórica de muchos años, de varias décadas, con Juan Carlos Baglietto en tango. En tango y varias cosas más. O sea, con Juan empezamos a tocar juntos en el 91, o sea, el año que viene tenemos un festejo de nuestras bodas de coral, que son los 35 años. Y desde el inicio, nosotros que veníamos previamente, nos conocimos en el año 78, él nos llevó con su agrupación a nuestro grupo a Rosario y nosotros fuimos a Irreal, que era la banda de Juan, a Buenos Aires en el 79, ahí nos conocimos, siempre con un perfil medio rockero los dos. Y cuando en el 91 nos juntamos a concretamente hacer algo en dueto, nos pareció más interesante que nos dedicáramos al tango y al folclore. Entonces hicimos un disco que se llama Postales de este lado del mundo, que inicialmente iba a ser un vinilo, un lado de folclore y otro lado de tango. Después, bueno, en ese momento empezaba el CD a aparecer en la Argentina. Entonces fue un primer proyecto con el concepto de un CD y no había rock. ¿Con el sello tuyo no? No. Vos sabés que eso fue como una especie de pequeño conflicto, porque nosotros en ese momento, con Ciclo 3, nuestro sello familiar independiente, habíamos hecho un acuerdo con la EMI, que era el sello de Juan, donde él tenía contrato, de que la EMI sacaba cassette y LP y nosotros CD. Y en ese momento cambió el presidente de la EMI y el nuevo presidente, con lógicas industriales, dijo, no, pará, lo que se viene es el CD, tenemos que hacer CD. Entonces, bueno, ahí salió como disco de Baglietto, Postales, pero es realmente el primer disco de dúo. Entonces, nada, después de eso hicimos bastantes discos, pero siempre relacionados con la música latinoamericana, de tango y algunas cosas rosarinas. Y el año pasado hicimos un proyecto que se llamó Ahora Rock, porque justamente finalmente tocamos rock, pero que va en paralelo con los conciertos de tango. O sea, los conciertos de tango los hacemos únicamente tango, y en Ahora Rock hay como una ensalada de todo lo que hacemos, lo que hicimos con Juan, y el año que viene vamos a hacer un festejo de los 35 años, pero basado en esta ensalada, y un centro que son las canciones de amor, que va a ser lo nuevo del repertorio del dúo, que siempre es un grupo que interpreta, nunca hicimos composiciones propias. Pero hay mucho de creatividad en el arreglo también, mucho trabajo compositivo en el arreglo, en el tratamiento que le das, que es particular en el caso del repertorio de tango. Esa es la intención, de atravesar y de intervenir las canciones como para que haya un porqué de cada interpretación, de cada arreglo, no solamente en los tangos, en todo lo que hacemos, que el arreglo aporte o por lo menos cuente un perfil diferente dentro de la misma canción. Diferente con Charly, que los que hicimos con Hilda desde el año pasado y que termina este año, porque es un proyecto que tiene principio y fin. Estaba basado, Hilda Canta Charly, primero en la relación que Charly tiene y tuvo históricamente con Charly García,
la relación que Hilda Que tiene con Hilda, Charly sí, sí, García, perdón. musical, como parte de la banda. Claro, compartió como 8 años la banda en Los Enfermeros y además que es amiga de él, o sea, tiene una relación personal fuerte. Entonces, después de que sucedió aquello de la esquina de Charly García en Nueva York, que Hilda participó, vino con la idea de hacer un disco de canciones de Charly, me preguntó a mí si me ocupaba en acompañarle en el piano, y entre los dos decidimos que era lindo festejar el repertorio de Charly en la voz de Hilda con una banda grande y que sea una cosa más como un gran show. Hicimos algo lindo en el Coliseo, con producción del Coliseo, y después salimos de gira y esto termina el 19 de septiembre en el Auditorio del Belgrano, que con un cierre con el Hilda Canta Charly 2, porque ya hicimos un álbum el año pasado y ahora sale en unos días el nuevo. Y es un proyecto precioso, nos gusta mucho, obviamente las canciones de Charly García son como muy emblemáticas para el repertorio argentino, ¿no? Para los que tenemos esta edad, e inclusive él tiene la magia de conectar con la gente joven instantáneamente, a pesar de que hace rato que no hace discos o una producción tan fuerte como en su momento de gloria. Tiene esa particularidad de que es conectar con todo el mundo muy profundamente. Una dificultad, supongo, es elegir, ¿no? En un repertorio tan vasto y tan... Sí, pero vos sabés que cuando tenemos... O sea, nosotros nunca laburamos con productores. O sea, yo hago la producción y los arreglos, pero desde un punto de vista no comercial, sino artístico, digamos. Con Juan elijo las canciones, los nombres de los espectáculos, el concepto, planteo el concepto y Juan... Como conozco mucho como canta Juan, en general vamos a un acuerdo muy tácito y muy rápido de qué es lo que va, qué es lo que no, y tenemos un equilibrio de relación muy profundo y de mucho respeto y de mucha comodidad juntos. Y con Hilda lo mismo. Entonces enseguida que empezamos a probar las canciones, supimos cuáles son las que iban bien con la voz de Hilda, cuál podía reinterpretar en plan femenino y cuáles no iban. Y ella también tiene una claridad en lo que quiere interpretar y cantar y lo que le parece que no funciona con su estética como artista, así que no fue tan difícil, fue bastante... No somos de grabar más y después elegir, no tenemos la estrategia marketinera, nunca la tuvimos y no es algo que está en nuestra esencia. Decís, no trabajan con productor en el sentido de productor comercial, claro. pero la producción artística también vos la concebís de un modo particular, sí. No necesariamente como se entiende hoy, ¿no? No, yo siempre pensé que el músico, el artista, tiene que plantear un proyecto desde lo que él considera que es lo que está aportando. No vamos con la lógica, hay que darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Primero porque la gente no es un ente, son personas individuales y además que después a nosotros como músicos y a nosotros como público nos gusta que el artista nos invada con su propuesta, no que nos den lo que nosotros queremos de él, sino que él nos dé lo que él quiere de él o de ella, quien sea el artista, y eso termina siendo algo bastante más genuino que el mero hecho de ver cómo hacemos para vender más entradas, digamos, ¿no? Por supuesto que a todos nos gusta que nos vaya bien, todos nos gustan los teatros llenos y demás, pero no a costa de todo. O sea, creo que es fundamental que uno esté orgulloso de lo que hace a su nivel, cada uno puede hacer las cosas hasta el nivel que le da, y si la gente no responde, no responde. ¿Qué le va a hacer? No vamos a torcer el camino para ver que venga más gente, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el hecho de que hayan puesto ya una fecha de final para el proyecto con Hilda es independiente del éxito que está teniendo y la repercusión que tiene. Sí, porque este era un proyecto que iba a ser de junio a fin de año del año pasado. Porque Hilda y yo tenemos proyectos paralelos fuertes, Hilda su proyecto Hilda Canta Hilda, digamos, y yo con Juan y demás producciones que hago todo el tiempo de eventos y demás, ¿no? Cosas en la tele. Y entonces no pensamos que iba, de hecho se estiró bastante más de lo que pensábamos, y lo disfrutamos y le dimos ese lugar, y nada, y obviamente que no somos
tan estricto. Si hay una propuesta que nos interesa para un festival o para una contratación de una fiesta en algún lugar de la Argentina, vamos, pero como concepto la agenda nuestra termina a mediados de septiembre y después quedará algún puchito por ahí, pero nos vamos a volver a encargar de nuestras historias más personales y los proyectos más personales porque lo necesitamos y así lo planeamos, ¿no? Y estoy pensando en otros proyectos muy exitosos, masivos, populares, que discontinuaste de un modo un poco sorpresivo, Sí. quizás para el público, ¿no? Estoy pensando en el trío, por ejemplo. Bueno, el trío fue, mira, la particularidad del trío Vitale Varas González, que es una experiencia que pasó hace 40 años. Y que sigue siendo muy recordada. Que sigue siendo recordada. Eso me emociona porque hace poco tuve un problema, una cosa de salud, un ojo, yo qué sé, medio como me salvé de la ACV, pero muy, muy, muy cerca. Y dije, siempre te aparecen los replanteos de todo, ¿viste? Dije, no, tengo que volver a hacer música instrumental, porque ese era mi camino, yo qué sé, cuando era joven. ¿Esto cuándo te pasó? Hace 3 meses. Ah. Y claro, ahora yo soy una persona que nunca fui al médico, bueno, me están haciendo análisis por todos lados. Y bueno, nada, por suerte me voy recuperando y está todo bien. Pero más allá de eso, que es la anécdota que por ahí dispara esto, dije, bueno, tengo que volver a hacer un pequeño camino de lo que es más personalmente mío, y lo que fue siempre históricamente más personalmente mío era la música instrumental, tanto la que compartía con Bernardo y con Lucho, como la que hice con el cuarteto, con ese amigo del alma y demás. Claro, y así es que aparece el reencuentro. Exactamente. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con lugares chicos, tranquilos, sabemos que el público es más acotado cuando es instrumental la cosa, tenemos una historia hermosa, tanto del trío como del cuarteto. Entonces hice un acuerdo con TVN para editar los vinilos, tanto del trío como de ese amigo del alma, y también que nos ayuden con el lanzamiento del nuevo trío, que es con Víctor Carrión y Mariano Delgado, que eso es algo particular, porque yo cuando tocaba con el trío tenía 23 años, o sea que ahora tengo 63. Con Lucho González y Bernardo Varas. Exacto, pero yo tenía 23 y ellos me llevaban 15 Lucho y 18 Bernardo. Y ahora, yo soy más viejo que Bernardo y Lucho en aquel momento, pero les llevo 15 y 17 a mis compañeros. O sea que se hizo toda la película al revés, y ellos escucharon mucho el trío cuando eran muy chicos, ¿viste? La familia de ambos músicos, de Víctor Carrión y de Mariano Delgado, eran fan, entre otras cosas, del trío. Entonces conocen mucho el funcionamiento de ese formato de reinterpretar música argentina, improvisando y dando mucha libertad y demás. Así que vamos a tocar ahora en vivo el 10 de octubre y en distintos lugares de la Argentina, paralelamente al dueto con Baglietto, que tenemos unos shows de fin de año lindos, que se llaman Ahora Rock, y todo lo que va a venir y lo que fue, y el año que viene, las bodas de Coral. Y en esta dinámica de reinterpretación y de improvisación, que tiene que ver también con procedimientos del jazz que aparecen en el trío, ¿qué libertad tienen los nuevos intérpretes? Porque fue muy fuerte la marca de aquellos originales. Mira, por la razón que te conté recién, que es que ellos escucharon esa música desde chicos, es como que ya saben el idioma, ¿viste? Conocen el idioma, tienen total libertad, por supuesto, más ellos son músicos que tocan conmigo en distintos eventos cuando acompañamos a los solistas y demás, y empezaron tocando conmigo en el quinteto, y me di cuenta que saben exactamente manejarse y son muy virtuosos y muy buenos músicos y tienen mucha viveza musical, que es lo que es indispensable en la música del trío. Entonces es como que no hay competencias ni tengo que marcar demasiado nada. Es como que la cosa sale fácil, como dijo. Ya hay una frase que se le atribuyen a varios músicos. Yo pensé que era de Piazzolla, pero parece que es de otros, que es: la música es fácil o imposible.
que es algo real, porque cuando un músico tiene que practicar mucho para que le salga algo es que no le va a salir nunca. Y cuando te sale fácil es que ya está, es que no hay mucho más para hablar. Entonces como que lo que sucede con Víctor y con Mariano es eso, que sale fácil, enseguida ya suena y les gusta y disfrutan, que es otra cosa importante que uno tiene que tener en cuenta cuando compartís música, ¿viste? En general, cuando uno comparte música y hay como uno que es el que dirige y que tiene un poco más de años de trayectoria y demás, y los otros que tocan con uno o con un solista, es lindo que quieran hacerlo, no que estén por la guita, porque la música hecha por la guita es un bajón, se escucha enseguida. Cuando hay algo que comunique y que es una necesidad y que es lindo, que va más allá de cómo te fue, cuánta guita vas a cobrar y demás, vale la pena. Al principio decíamos que son cerca de 50 años de Sí. música popular argentina los que Sí. recorriste, porque empezaste Muy chico. muy chico. Sí. Muy chico. ¿A qué edad estabas en un No, escenario? empecé muy chico, como casi todos los músicos, ¿viste? Siempre los cantantes con la escoba y el micrófono, y los músicos con lo que podemos, con el piano primero que había en casa, que era un piano muy destartalado, además que yo soy de una familia de clase media tirando a baja, o sea que todo era un gran esfuerzo, y el primer piano, el mejor piano, o sea, el que vino después del primero, que lo seguimos teniendo por supuesto, fue un esfuerzo comprarlo, y bueno, y esas cosas te van marcando, y sí, empecé muy chico. ¿Pero sobre un escenario a qué edad? Bueno, sí, por ahí 14 por ahí. Con el grupo Mía tendría 14 por ahí. Primero empezamos con mi hermana y con Alberto Muñoz haciendo un espectáculo llamado Saturno en el año 74 y tenía 12 años. Bueno, sí, empecé chico. Habiendo crecido rodeado de música en Sí. un hogar en el que tus padres te llevaban te acercaban la música Exacto. del momento, bueno, a vos y a Liliana, tu hermana. Exactamente. Música que quizás era, bueno, la típica con la que los adolescentes se enfrentaban a la música de los padres. En Claro, tu caso eran tus exactamente. padres los que te acercaban Vos sabés que- Spinetta, Manal. Exactamente. O sea, es que yo recuerdo perfectamente. Tampoco generacionalmente ellos tenían la Es edad que eran dos correspondía. personajes muy particulares, Esther y Dombi por Don Vitale, eran muy particulares, una pareja medio explosiva, que siempre fueron contra la corriente y muy admiradores del arte, en los años 60, yo nací en el 61, y siempre el Ditela, o siempre 2001 dice del espacio, y nosotros como chicos con mi hermana estábamos en el plan también de Palito Ortega o de Sabú. En algún momento hay un solista llamado Sabú, Claro, sí. que a mi hermana le encantaba, íbamos a ver la película y demás. Que era como lo comercial. Exactamente. Y Donald y todo eso, hasta que mi viejo, por intermedio de sus amigos, dicen, pará que aquí está Manal, está Almendra, aquí Los Gatos, y ellos nos dieron nos abrieron el mundo de esa música, al que entramos así de cabeza, y sí, muy, muy particular lo que pasó en la familia, porque como bien decís, es, digamos, lo contrario. Pasa que yo era muy chico, o sea, el primer concierto que fuimos de rock, que fue de la banda Color Humano, que era una especie de desprendimiento de Almendra, en esa formación tocaba David Lebón la batería, Edelmiro Molinari, que era el líder, tocaba guitarra, y Rinaldo el bajo. Yo tenía tipo 11 años, fuimos al Rompan Todo de Billy Bond, fuimos al Luna Park, estuvimos en lugares Que ni tu impensados. viejo ni ustedes estaban en la generación Claro, precisa. pero íbamos Estaban con mis los dos de viejos. claro. Con mis viejos, que eran dos viejos que no tenían un aspecto rockero, pero eran más rockeros que los rockeros en muchos casos. Y bueno, por suerte tuvimos esa bendición de tener esos padres con mi hermana, y que dejaron un legado tan importante. Después la producción independiente, que la llevaron a cabo ellos, digamos, ¿no? Claro, casi no había antecedentes acá muy cuando poco, muy claro, poco, exactamente. estaba Y de- Mandioca que siguió de todos modos un camino después Enseguida. fuera de la independencia. O sea que Enseguida Mandioca se transformó en talent, o sea, Mandioca estaba dirigida por un editor de libros, que era Jorge Álvarez,
que vio en la cultura rock una cosa de avanzada, con Miguel Abuelo, con Manal y demás artistas, hizo Mandioca, que son piezas únicas, de alto nivel artístico. Y o sea, un sello en origen independiente. Exacto. Que después... Y después él vio, en realidad hubo como una especie del quiebre de la música popular de rock. Obviamente que fue a nivel masivo en Malvinas, cuando se prohibió la música en inglés y demás. Pero previamente, dentro de las bandas de rock que participaban de los festivales Barrock y demás, surgió Sui Generis. Y Sui Generis conectó con una cantidad de adolescentes, entre las cuales por supuesto me incluyo, de manera mucho más masiva. O sea, Adiós Sui Generis, que ahora festeja Nito con 50 años de ese 5 de septiembre en el Luna Park, era impensado que un grupo de rock llenara el Luna Park. Y así fue que Sui Generis lo hizo. Y realmente es la primera banda que es realmente masiva, porque era dentro de la música rock letras muy profundas y a la vez muy fáciles de entender, además que contaban nuestra vida en canciones. O sea, bueno, ahora hacen Rasguña las Piedras con Hilda, que es impresionante, impresionante inicio de álbum aparte. No, sí, es el inicio. Impresionante. Sí, es hermoso. Y es el cierre de los shows. Versión. Es el inicio del álbum. Y cuando aparece, vos sabés que ves que la gente que se le cae el lagrimón, porque además esa canción tiene un montón de interpretaciones, además haber participado de la película La Noche de los Lápices. Hay un montón de temas que tienen conexiones con nuestra historia, que te dan como cierta complicidad con algunas personas. Y Rasguña es una de esas canciones. Volvamos al sello independiente con este único antecedente, o bueno, al menos que yo recuerde, que era el sello Mandioca. Sí. Ustedes o tus viejos sí. fundan un sello independiente y fundan un modelo de autogestión. Exacto. Que no tenía precedentes cercanos y no sé si tenía referencias externas. Es difícil que las tuvieran ellos porque... No las conocíamos. Creo que algo parecido pasó con Virgin, que era un tipo, creo que era inglés. No quiero decir algún dato bestialmente malo, pero creo que sí, que después de mucho tiempo sí vendió su sello a grandes compañías. Pero en el caso de la Argentina estaba por lo menos solamente Mandioca como única experiencia, y nosotros empezamos a sacar la música nuestra, queríamos grabar, y nos topamos, mis viejos iban a golpear puertas, ¿viste? El productor de RCA, productor esto y lo otro, y vieron que la cosa pasaba mucho por lo comercial, cómo son las canciones, y claro, nosotros tocamos una música que era recontra deforme, y era muy poética, casi surrealista, o sea que era una cosa que comercialmente era rarísimo que funcionara y que le interesara a alguien. Y mi vieja, que ya había vendido libros de jóvenes, era muy buscavidas, sacando fotos y demás. Era antropóloga esta. Antropóloga. Y gran cantante de tango. Y mi viejo era matricero y después devenido profesor de música, profesor de arte. Muy leídos los dos, y en un momento dije, ¿por qué no? Bueno, vamos a averiguar cómo se hace un disco, cómo se hace la tapa, cómo se distribuye, y listo, lo hacemos nosotros. Había un libro que había escrito Miguel Grimberg, que es un gran escritor del concepto de la cultura rock en la Argentina, que falleció hace pocos años, que analizaba como el primer ciclo, Almendra Manal, Los Gatos, Miguel Abuelo y demás, segundo ciclo, Sui Generis, Pescado Rabioso, Aquelarre y demás, y ciclo 3, Mía, y había otros grupos como Alas, Bubú y todos esos grupos de los inicio de los años 70, y mi viejo dijo, pongámosle ciclo 3 al sello. Mía es Músicos Independientes Asociados, que es la red, la comunidad que creció. Es la cooperativa argentina que devino en el sello discográfico y devino en todo el tema de producir conciertos de manera absolutamente independiente, que el dinero que se ganaba en los conciertos vaya a futuras discos o lo que sea. Mi vieja dijo, bueno, vamos a ver si en la mitad del Teatro Santa María, que es donde era la central de las actividades nuestras, la mitad son familias y amigos, y la otra mitad gente curiosa que va a ver qué hace esta gente, que salíamos en la revista Pelo o en Expreso Imaginario. Entonces vamos a pedirle los datos. Entonces había un papelito que decía, si te interesó lo que escuchaste, danos nuestros datos. Entonces ahí hicimos un fichero, mi hija tenía el fichero de antropóloga, bueno, dije, hay un fichero con los datos de cada una de las personas
que ahora las hacen todas las empresas, ¿viste? Vos comprás algo. Claro, y se llama mailing. Exactamente, pero bueno, las empresas lo hacen para venderte algo. Nosotros lo era para informarte de las actividades artísticas que hacíamos y, por supuesto, para venderles entradas y discos. Bueno, una especie de pionera de del marketing. De la bueno, pará, y compramos la casa de Villa, compraron ellos la casa de Villa Adelina, donde fue toda la actividad, el estudio de grabación, donde después grabaron Los Redondos y demás, diciéndole al tipo, nosotros te vamos a pagar un alquiler, pero ese alquiler va a favor de la compra, que es un sistema que después se utilizó para comprar casas, o sea, con opción de compra, o sea que eso va todo a favor nuestro. Un bocho, mi vieja, ¿no? Y bueno, en ese momento, entre tantos líos de economía que hubo en nuestro hermoso país, no nos alcanzó del segundo disco con los conciertos, la guita que habíamos recaudado para grabar el tercero, porque teníamos un costo de estudio de grabación y demás. Entonces le mandamos una cartita a todos los integrantes del fichero, que no solamente eran de Buenos Aires, sino de todo el país, diciéndole, no nos alcanzó la guita, queremos ver si ustedes pueden comprar el disco de manera adelantada para que podamos pagar el estudio y después se los mandamos. Y lo hicimos con eso. La confianza ciega de un montón de gente en los proyectos, y el último, que se llamó Cornos Typicum, lo hicimos de esa manera. O sea que fue una producción independiente basada en la confianza. Obviamente tenemos que dar cuenta que estábamos en los peores años de la Argentina, posta, o sea, el año 77, 78, hasta el 82. Y hasta ahí existió Mía. Cuando se abrió la democracia, cuando volvió, ya no tuvo más razón de ser. Cada uno empezó a hacer sus proyectos y demás. Porque de alguna manera esa casa era un refugio. Era una resistencia pacífica, porque no había militancia política partidaria, porque además también lo que sucedía en ese momento en la Argentina, algunos lo sabían, otros le hacían la vista gorda, pero sabíamos que era terrible. Entonces, mis viejos, que ya habían pasado varias dictaduras y varias situaciones, que habían militado de jóvenes, trataron de dirigirnos para el lado de la cultura, para el lado de la expresión cultural. Y por suerte, así que seguimos estando acá. Protegerlos también de ese modo. Exacto. Hay parte de esa historia, varios capítulos de esa historia que aparecen en la película preciosa y conmovedora que es Rivera 2100, que hizo Miguel Cobán, pero que es una idea original tuya, ¿no? El contar esta historia de... La productora Baracan, que son amigos, Marcelo Yapses y Mariana Elgimovich, vino con la idea de hacer una película de la familia Vitale. Y lo único que le dije, yo dije, no, hagamos una historia de mis viejos en relación a la producción independiente y lo que pasaba en esa casa, en Rivera 2100, que era como un reducto de resistencia pacífica y artística, donde venía Egberto Gismonti, un músico de cosas, y iba a tocar a mi casa, Hermeto Pascual lo mismo, Spinetta, Santa Olalla, se formaban zapadas de un montón de músicos referentes que iban a Villa Adelina, que no sabes lo que era la casa. Era esto. Y quedaba, pero no sé, o sea, olvidate el GPS, había que tomar tren colectivo, y si venías en auto era lejos, o sea, era en Villa Adelina profundo. Y llegaban atraídos por tus viejos, que se acercaban. Sí, y todo lo que sucedió con la organización de lo que fue Mía, los boletines y la idea del fichero, se conversó y se creó en las noches de sábado a domingo, porque nosotros tenemos ensayos los sábados y los domingos, pero como era muy riesgoso estar a la noche los sábados, irse de Villa Adelina al centro, porque muchos de los chicos que tocaban con nosotros vivían en la capital, mis viejos decían, no, se quedan a dormir todos. Y el domingo se van al mediodía y vuelven los otros y a la tarde terminan los ensayos. Entonces en esas noches que eran medio interminables, sucedían charlas interminables, mate, torta frita, lo que sea, y había mucho de conceptualidad y de charla profunda y de demás. Ahí cuentan en la película, Esther, que en un momento llamando a los contactos del fichero, varios, en varias casas se encontró que había desaparecidos y que terminó destruyéndolo. Fue un momento en el cual vos tenías que proteger a tu familia. O sea, mi viejo, cuando empezó toda la dictadura, él compraba una revista llamada El Descamisado, una revista muy política,
Y yo me acuerdo de la escena de mi viejo quemando todos los descamisados en la parrilla de Villa de Lina y mi vieja quemando el fichero porque no había que dejar rastro, ¿viste? Por miedo a que la información de los chicos que estaban en el fichero Claro. fueran buscados. Es como que era un momento terrible de la Argentina, que muchos lo minimizan, pero bueno, nada, hay que tener en cuenta la historia. En esa casa de Villalina también apareció el encuentro, se produjo el primer encuentro con Saluzzi. Sí, sí, porque yo estaba, mira, en el año 80 en el año 78 lo conocimos a Luis Alberto Spinetta, que también dijimos, tenía que venir a comer a Villa de Lina. ¿A dónde? A Villa de Lina. Y apareció el flaco. Terminaron haciendo un teatro con Sí, tocamos Spinetta, con Mía, ¿no? Exactamente, Mía con Spinetta y con Claro. Rodolfo García en la batería. Tocamos en el año 78, en el ciclo que teníamos en el Teatro Santa María. Y después quedamos en muy buena relación con Luis Alberto Spinetta, porque era un ideólogo, era un tipo culto, profundo, inquieto y nada, una personalidad alucinante, ¿no? Y venía muy seguido a Villa de Lina. Todos los demos del disco que él hizo en Estados Unidos, que produjo Guillermo Vilas, viste, en un momento tenía una conexión con Guillermo Vilas, porque Guillermo era muy fan de él, y dijo, yo te voy a contactar con un productor de Estados Unidos para que vos hagas un disco de tus canciones, pero tenés que cantarlas en inglés. Entonces él hizo un montón de canciones, y los demos de esos temas los hicimos en Villa de Lina, con Luis Alberto, Gustavo Basterrica en la guitarra, y yo en el piano. Que, por supuesto, los perdí esos cassettes, me quiero matar. No. Traté de rastrearlos por todos lados, no los pude conseguir. Y después de eso me invitó a participar de Spinetta Jade, de la primera formación de Spinetta Jade. Y yo dije, mirá, yo estoy con Mía, con mi banda, pero me encantaría, imagínate, tener una Spinetta, bueno. Entonces accedí, pero en la mitad de los ensayos para ese Obras, que fue, creo que el 20 de mayo del 80, me llamó Malbrán, que es un productor artístico, diciéndome, voy a traer a Ron Carter, que era un bajista fundamental, ¿no? Que había trabajado con Miles Davis y demás, a la Argentina, y Hermeto Pascual me dijo que tiene que tocar con Dino Saluzzi y con vos. Hermeto, que ya era de las visitas de Villa había estado de Lina en Villa de Lina, claro. por supuesto, cuando vino a tocar en el Teatro Astros, creo que era, no, un teatro, Lola Membrillo, no, un teatro de Calle Corrientes. Fue un concierto alucinante y vino después a Villa de Lina. Y nunca vino Ron Carter, pero yo lo conocía a Dino Saluzzi y me partió la cabeza en 1000 pedazos y dije, no, yo quiero tocar folclore, no quiero tener más nada que ver con el rock. Entonces le dije al flaco, toco en el Obras y después voy a tocar folclore. Y me fui. O sea, nunca grabé con Spinetta, nada, ni me fui. ¿Hiciste ese Obras? Hice ese Obras. Me perdí las bandas eternas, mira vos. ¿Y cómo lo tomó? Pero, mal. Nos amigamos después de 30 años. O sea, no es que nos peleamos, pero... Pero se distanciaron. Imagínate. Y yo no me arrepiento en lo más mínimo, porque para mí fue un quiebre importante, porque yo necesitaba ese cambio. No me sentía rockero, no me seducía el mundo del rock y sus aristas, ¿no? Más de aristas de tipo pomelísticas, tipo para poner en el mundo del humor, ¿no? Ese rockerismo no me seducía en lo más mínimo. El estilo de vida. Sí, claro. Sí, no iba por ahí, y al mismo tiempo había aparecido un músico que me dio vuelta a la cabeza, claro, y me presentó un panorama que luego Saluzzi, yo quiero por acá. Empecé con el tema del folclore, después me contacté con otros músicos de folclore. Claro, con Manolo tenés un disco hermoso. Con Manolo Juárez también. Hermoso. Dino, Manolo, Jorge Cumbo, Lucho González y demás. Y bueno, y ahí después de toda esa ensalada, logramos hacer el disco de Vital Varas González, que ese tuvo éxito. Fue la primera vez que tuvimos éxito. O sea que porque con Cumbo es inmediatamente anterior. El anterior, es más de culto ese, claro, con Cumbo.
Estuvo bueno, fue hermoso para mí tocar con él y con Lucho, fue un sueño, pero enseguida dejamos de tocar juntos. No había mucho sincro humano, era muy, muy discutida la cosa. Y empecé a tocar música de folclore solo, y hice un ciclo también en el Santa María, porque en un momento lo empezamos a programar nosotros el Santa María, y ahí conocimos a Manolo y demás. Y dije, a ver si junto a Lucho con Bernardo, ¿qué pasa? Porque ya Bernardo había grabado en nuestro estudio con Baraj Barruecos, que era un dúo que ellos tenían. Y funcionó, y empezamos a tocar y empezamos a coincidir con lo que la gente quería escuchar, cosa que no había pasado nunca, porque nosotros con Mía también éramos una especie de grupo de culto, metíamos en Santa María, tocamos por ahí en el Coliseo, pero no más que eso. Y con el trío empezamos a vender discos, cosa que no había sucedido. O sea, con Mía vendimos 3.000, 4.000 discos, con el trío vendimos como 50.000 discos, era mucho para nosotros. Y tuvimos 2 años de giras por todos lados y Luna Park y demás. Sí, y una masividad que en general no es frecuente en ese tipo de formación. No, y además cuando tocamos en Festival de Cosquín, mira, todo el mundo tiene como una imagen, bueno, por ahí para los que tienen más años saben quién es Julio Marvis, que era el representante para todos nosotros, por ahí equivocadamente, del folclore más tradicional. Él tenía el programa Argentinísima, y por un amigo en común, por Gustavo Gianetti, que era el dueño histórico de la trastienda, de la vieja trastienda, que le sugirió que nos escuchara a Julio Marvis, nos invitó a la Argentinismo y nos hizo tocar en el Festival de Cosquín como una jugada muy jugada. Porque claro. En el sí, Festival porque más que tradicional, aparte conservador, sí, ¿no? Es como la imagen de lo conservador, está por lo menos asociada en el imaginario exacto. a la figura Sin de embargo, Marvis, al programa, al festival. Exacto. Sin embargo, él se la jugó, y no había guita por medio, ni comisión, ni nada de eso. Era como el tipo que quería tener esa jugada. Y le salió bárbaro, porque fuimos consagración de Cosquín, tocando música instrumental, vestidos de una manera que no era la tradicional, y tocando música muy diferente a la que sonaba en el Festival de Cosquín. Entonces tuvimos mucho éxito durante esos años, y después yo me quise ir haciendo música mía, y dejé de tocarlo el trío. También una jugada bastante audaz, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros nunca tuvimos o sea, nunca nos sobró el dinero, o sea que ya sabemos cómo es cuando no tenemos guita, más o menos nos las podemos arreglar. Y cuando dejamos de tocar con el trío, como mis viejos eran socios, porque eran los que producían todo lo que hacíamos con el trío, lo hablé con ellos, y la respuesta de mi viejo siempre fue: vos tenés que hacer lo que vos pensás que es tu camino. Y la necesidad tuya era hacer tu propia música. Sí, exactamente, otra música. Y nada, y tuvimos un desencuentro personal que después con los años se fue aplacando y entendiendo, lógicamente. Y no me arrepiento, porque después de todo eso salió Ese amigo del alma, que fue mi gran momento como compositor, y la verdad que evidentemente era mi camino en ese momento. Mencionabas el desencuentro con Spinetta, que finalmente terminó con un reencuentro 30 años más tarde. Ese fue en el momento del disco que hiciste de rock nacional, de Escúchame entre el ruido. Cuando hicimos cuando yo hice ese proyecto colectivo es impresionante. Sí. Vos sabés que vino la gente en aquel momento era el ministro de Cultura, se llamaba Num, de La Nación, era en el gobierno de Néstor Kirchner. Me vinieron a decir que querían un disco en homenaje a los 40 años del rock, con la Orquesta Filiberto y yo. Digo, ¿un disco? No, teníamos que hacer 40 canciones. Dije, no, me gustaría lo siguiente, vamos a ver si podemos lograr tener las voces, las mayores que podamos conseguir, fundamentales del rock argentino, cantando canciones de otros, y la Filiberto acompañando en algunos temas. Bueno, me tomaron la idea, y lo primero que hice fue llamar a Luis Alberto. Lo primero. ¿Después de cuánto tiempo? 30 años. ¿De no hablar? Sí, nos cruzamos un par de veces, pero de no ir a comer juntos, nada. Venía a mi casa, me dijo, bueno, pues voy a la casa, le conté la idea,
Me dijo, estoy. Además yo ya había leído en algunos reportajes, porque siempre, viste, cuando Spinetta hacía alguna prensa, que en aquel Mínima, mínima, digo, porque muy poco sí, hacía. pero hacía la famosa Claro. nota de página de Clarín de Claro. Nación, que ahora ya es irrisoria porque no lo lee nadie, o lo lee mucho menos, pero en aquel momento la doble página de Clarín o la de página o de Nación, cuando veías que venían las fotos de Spinetta, te la leías de punta a punta porque siempre había algo interesante, algo que te modificaba la visión o te abría la cabeza. Y en una de esas tantas notas había leído que él, cuando escuchó Tres agujas de Fito Páez, se comunicó con Fito Páez y ahí se hicieron medio amigos y no sé si paralelamente surgió el proyecto de la o qué. Y le dije, quiero que cantes Tres agujas. Sí, por supuesto. Bueno, ya iba, viste, era como... Fui con un poco de información como para que me dijera que sí y lo logré. Y después, bueno, como los Redondos de Ricota grabaron en el estudio de Nuestro... Claro, ahí había también otro antecedente, otra deuda. Claro, o sea, porque yo tuve la suerte, realmente tuve suerte, o sea, tengo suerte, porque esto es una cuestión de suerte, de camino, de todo, pero la suerte a veces es importante. Nosotros, con toda la gente del Expreso Imaginario y todo eso, éramos muy amigos. El Expreso Imaginario era una revista de rock de los años 70. Y cuando los Redondos quisieron grabar su primer disco, dijeron, ¿por qué no van a grabar al estudio de Mía? Que era de nuestra casa de Villa de Lina que hablábamos antes. Y yo, como no ganaba guita tocando, laburaba de lo que sea, entre ellos de técnico de grabación. O sea, tocaba en casamiento, hacía de todo. Y graban Gulp en el estudio Nuestro, y cuando hacía falta un teclado dije, yo toco. Ah, vos tocás. Bueno, sí. Entonces, bueno, se creó una historia así como que de complicidad. De varios discos. De varios discos. Sí, no, hasta el final, hasta Finisterre toco yo. Y paralelamente ellos, cuando quisieron editar, se juntaron con mis viejos. Entonces ellos, los primeros 2 discos de Los Redondos salen por un sello llamado Wormo, que era un sello nuestro. Wormo era el sobrenombre de Mex Urtiz Berea, que después fue Mex, pero antes era Ignacio Urtiz Berea, integrante de Mía. Era amigo, claro, de toda la vida de Nuestro. Y entonces el sello Wormo editó los primeros discos de Los Redondos y después los hicieron un acuerdo con DBN y hicieron todo lo demás. Entonces había mucha complicidad. Entonces yo, cuando apareció esta idea del disco, le dije al Indio, che, yo quiero que cantes una de Soda. Y lo llamé a Gustavo Cerati y dije, yo quiero que cantes una de Los Redondos, porque quería intentar humildemente romper esa locura, ¿no? de ese enfrentamiento. Y Gustavo Cerati había accedido a cantar La Bestia Pop. Y el Indio ni me contestó eso, me dijo, yo quiero cantar una de Calamaro, que es mi amigo. Dije, listo. Llamé a Cerati y le dije, tenés que cantarte una de Spinetta, que también lo adoraba, hizo una versión de Los Libros de la Buena Memoria, que es una cosa de locos. Y bueno, ese disco fue mi reencuentro con Luis Alberto. Y nada, una combinación así como medio muy artesanal. Lo grabamos en 2 meses y no llegamos a los 40 canciones porque iba a ser el 3er volumen, pero hay cosas que a mí me encantan como quedaron. Y nada, hay una versión de Pensar en Nada que hizo Dárgelos que está buenísima, sí, que es hermosa. Y nada, la verdad que soy muy feliz. Y esa dicotomía forzada entre el folclore y el rock que te llevó a tomar esa decisión tan tajante, está claro viendo tu trayectoria, tu producción, Exacto. que digamos, has atravesado todas las fronteras. Lo que pasa es que hoy sos como el común denominador entre gente de lenguajes y de extracciones muy diversos, sí, ¿no? Mira, yo tengo una de las pocas discusiones que tengo con mi queridísimo Juan Carlos Baglietto es esa. Porque él dice siempre, nosotros cuando éramos jóvenes éramos muy cerrados y éramos o rockeros o tangueros o folcloristas. Y yo digo, no, me parece que cuando uno es joven tiene que ser cerrado porque tiene que, digamos, que dibujar su personalidad con un marco que lo identifique. Y después está la adultez para que eso se empiece a poner más fuera de foco y hacer como un plano general. Pero si vos no sabés quién sos y vos necesitas ese marco
de los 20 a los 30 años, cuando uno forja su personalidad más fuerte, es como que sos la nada misma. Si te gusta todo y sos amigo de todos, ¿quién sos? Una cosa que no tiene ninguna definición. Para mí es importante definirse, por lo menos en el aspecto artístico, ¿no? Sí. En un cierto momento decir, esto es así. Me gusta el folclore, me gusta el tango, pero yo hago esto. Soy esto como artista. Y después, obviamente, naturalmente, te queda todo el bagaje de tantos años de música y entendés que lo importante es la fusión y juntarse con los demás y demás. Ahora los chicos jóvenes tienen esa particularidad de entrada, pero tienen como mucha personalidad y además las redes sociales le dan, como manejan de una manera natural, las redes sociales le dan como una especie de marco personal muy fuerte. O sea, Casu, si ves los discos que hizo cuando empezó, que eran de otra música, forjó su particularidad, su personalidad artística, y ahora puede hacer el disco que hizo, que se llama Latinaje, que es una hermosura. Sí, o puede hacer Hermosina del Mar con vos, que es... Hermoso, estuvo lindo, la verdad que estuvo lindo. Tremendo, sí, tremendo. Para mí fue tremendo. precioso. Pero ella, si hubiera hecho Latinaje cuando empezó, no sé si hubiera sido tan... No sé, son cosas que uno piensa. Me parece que es importante cuando uno es joven achicar y poner el foco en algo. Y es lo que hicimos, y yo en ese momento de Spinetta dije, yo quiero poner el foco en el folclore. Esto es lo que a mí me va a dar un crecimiento que no siento que me dé el rock. Porque en el rock en ese momento estaba mi entrada al pomelaje, ¿viste? Y no me seducía, ¿viste? No me seducía. No, o sea, no tengo nada que acusar, ni mucho menos. No me seducía simplemente. No sé qué estás tramando ahora de nuevo y de bueno. Mira, de todo un poco. O sea, el trío me gusta cómo se está creando, cómo se está armando. Estoy armando mucho las canciones de amor que empezamos con Baglietto en estos conciertos de fin de año, haciendo unos adelantos con Lucía de Serrat y con Cartas Amarillas, que Juan lo canta, que te desmayas directamente. Y bueno, nada, esos son dos momentos fuertes de los shows. Y siempre yo tengo una obra que hice con orquesta el año pasado, y tengo un ballet que también hice, que quiero juntarlos y hacer un espectáculo de ballet y orquesta juntos con el piano mío, que ojalá suceda a principios del año que viene. Y tengo un par de ofrecimientos. Yo no soy muy cool, ¿viste? No soy muy del streaming, si bien tengo muy buena relación con Miguel, que él ha hecho producciones del homenaje a Charlie y todo eso. Y también estoy en FA con Mex, porque es mi amigo de toda la vida. Me gustaría hacer algo en la tele, porque es el medio que conozco más, o hacer algo más original en la tele. Por ahí tengo la posibilidad de hacer eso el año que viene. Estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias, Lito. Por favor.